Soy Grace, tenía 20 años cuando lo sentí por primera vez. Un pequeño bulto duro en la base de mi cuello durante la ducha de la noche. No dolía, simplemente estaba ahí, no deseado. Extraño, recordé a mi profesor de biología advirtiéndonos sobre bultos inusuales. Mis dedos temblorosos recorrieron su contorno mientras el agua fría corría por mi espalda. Mis padres y yo nunca tuvimos la mejor relación. Pero necesitaba contarles. No tenía idea de que este descubrimiento daría inicio a 6 meses de un infierno vivido. Antes de compartir mi lucha por sobrevivir, dime desde dónde estás viendo esto. Suscríbete y acompáñame en este viaje que casi me cuesta todo. A la mañana siguiente de descubrir el bulto, me quedé mirando mi reflejo en el espejo del baño. El vapor de la ducha había empañado el cristal, pero aún podía distinguir mis rasgos. Cabello castaño hasta los hombros, ojeras bajo mis ojos por las noches largas de estudio. Y una expresión preocupada que intentaba ocultar con una sonrisa forzada. Estaba en mi segundo año de premedicina en la Universidad Northwestern, trabajando incansablemente para cumplir mi sueño de ser doctora. La ironía no se me escapaba, ahora enfrentaba un posible problema médico propio. Mi familia vivía en una casa espaciosa en un suburbio de Evanston, Illinois. Mi madre, Karen, trabajaba como enfermera en una clínica familiar local. Siempre era muy cuidadosa con las apariencias, tanto físicas como sociales. Todo tenía que ser perfecto, especialmente con sus hijas. Mi padre, Thomas, era ingeniero civil y pasaba la mayor parte del tiempo en el trabajo o en su oficina en casa. Era pasivo, dejando que mi madre tomara la mayoría de las decisiones familiares. Luego estaba mi hermana menor, Lily, con 16 años, era la niña de oro. Calificaciones perfectas, actitud perfecta. Todo perfecto según mis padres. Esperé hasta el desayuno para mencionar el bulto a mi madre. Todos estábamos sentados alrededor de la isla de la cocina. Lily enviaba mensajes bajo la mesa. Mi padre leía el periódico y mi madre organizaba su agenda diaria. Mamá, dije con vacilación, dejando la cuchara de cereal. Ayer encontré algo. Un bulto en la base del cuello. Creo que debería revisarlo. Ella apenas levantó la vista de su agenda. Grace, siempre exageras todo. Probablemente es solo un ganglio inflamado, pero se siente diferente, insistí. Es duro y no se mueve cuando lo toco. Mi madre suspiró dramáticamente. Estás estudiando demasiado y te estás estresando. Deja de buscar atención. Mi padre levantó la vista brevemente y volvió a su periódico sin decir palabra. Lily sonrió con desprecio. No es por atención, dije, elevando un poco la voz. Realmente creo que debo ver a un médico. Ya veremos, dijo mi madre con desdén. Si sigue ahí, en un par de semanas. Tal vez entonces lo revisemos. Así terminó la conversación. Fui a mi habitación. Cerré la puerta y volví a revisar el bulto. Definitivamente seguía ahí. Decidí monitorearlo por mi cuenta, ya que mis padres no parecían preocupados. Cada día lo revisaba, tomando fotos con mi teléfono para seguir cualquier cambio. Después de 2 semanas, noté que había crecido un poco. Junto con el crecimiento, llegaron dolores de cabeza leves y una fatiga inusual. Me quedaba dormida durante las sesiones de estudio, algo que nunca me había pasado antes. Una vez más, hablé con mi madre. Esta vez estaba clasificando la ropa, en el cuarto de lavado. Mamá, ese bulto que mencioné está creciendo y tengo dolores de cabeza. Realmente creo que necesito ver a un médico. Dejó caer una toalla en el cesto con más fuerza de la necesaria. Grace, tienes exámenes finales pronto. Solo buscas una excusa para no estudiar. Sabes lo importantes que son esos exámenes para tu futuro. Esto no tiene nada que ver con mis exámenes, protesté. Estoy realmente preocupada. Ya, sabes, dijo con ese tono condescendiente que aprendí a odiar. Cuando tenía tu edad, nunca ponía excusas. Trabajaba duro, estudiaba duro y nunca me quejaba por cualquier dolor o molestia. Sentí que las lágrimas de frustración me llenaban. Esto no es un simple dolor o molestia. Algo está mal, Grace. Basta, chasqueó. Ve a estudiar. La conversación terminó de esa noche. Comencé a investigar los síntomas en internet. Los bultos en la base del cráneo pueden ser desde quistes benignos hasta ganglios linfáticos inflamados o varios tipos de tumores. La información era abrumadora y aterradora. Me encontré cayendo en escenarios catastróficos, pero traté de mantenerme racional. Sin un examen médico adecuado, no había forma de saber con qué estaba lidiando. Intenté hablar con mi padre cuando llegó tarde esa noche, encontrándolo solo en la cocina mientras preparaba un sándwich. Papá, me preocupa este bulto en mi cuello. Mamá no me escucha. ¿Puedes ayudarme a conseguir una cita con un médico? Él se mostró incómodo, masticando lentamente antes de responder. Tu madre sabe más de estas cosas.
Grace, después de todo, ella es enfermera. Si ella no cree que sea serio, probablemente no lo sea. ¿Pero qué pasa, si esta vez se equivoca? Pregunté desesperadamente. Me dio una palmada torpe en el hombro. Trata de no preocuparte tanto. Probablemente se irá solo. Esa noche me acosté sintiéndome más sola que nunca. Mis propios padres, las personas que se suponía debían protegerme y cuidarme, estaban ignorando algo que podía ser grave para mi salud. Me quedé despierta tocando el bulto, preguntándome qué estaba creciendo dentro de mí y por qué a nadie parecía importarle. Pasaron 2 meses y el bulto había crecido hasta el tamaño de un huevo de codorniz. Ahora podía sentirlo fácilmente, sobresaliendo ligeramente cuando inclinaba la cabeza hacia adelante. Los dolores de cabeza eran más frecuentes y a menudo me despertaban en medio de la noche. Empecé a sentir mareos y náuseas, especialmente por las mañanas. Dormir se volvió difícil cuando lograba conciliar el sueño, las pesadillas me atormentaban, mi rendimiento académico estaba decayendo. Yo, que siempre había mantenido un promedio casi perfecto, ahora luchaba por concentrarme en las clases. Mis calificaciones bajaban y mis profesores comenzaron a notarlo. Después de una clase particularmente difícil de química orgánica en la que casi me desmayé, el profesor Miller me pidió que me quedara. Grace, ¿estás bien?, preguntó, con preocupación marcada en el rostro. Tus 2 últimas tareas estuvieron por debajo de tu nivel habitual y pareces distraída en clase. Dudé, pero decidí ser honesta. He tenido algunos problemas de salud, profesor. Encontré un bulto en mi cuello hace un par de meses. Pero mis padres piensan que estoy exagerando, frunció el ceño. ¿Has visto a un médico? No, admití. Mi mamá es enfermera y dice que no es nada de qué preocuparse. Grace dijo con firmeza. Necesitas que te revisen eso. ¿Quieres que te ayude a encontrar recursos en el centro de salud de la universidad? Le agradecí, pero rechacé la oferta. En el fondo, todavía esperaba que mis padres cambiaran de opinión y me ayudaran. No quería causar más tensión familiar yendo a sus espaldas. Ese fin de semana confié en mi mejor amiga, Emily. Durante nuestra sesión de estudio en la biblioteca del campus. Tienes que ver a un médico, Grace insistió después de que le mostrara el bulto. Esto no es normal. Si tus padres no te ayudan, nos encargaremos nosotras mismas. Emily siempre había sido mi apoyo. Éramos amigas desde la orientación de primer año, unidas por nuestro amor compartido por la ciencia y la comida terrible del campus. Estudiaba bioquímica y era una de las personas más prácticas que conocía. ¿Y si es algo grave?, susurré, expresando mi miedo más profundo por primera vez. Entonces, cuanto antes recibas tratamiento. Mejor, dijo apretando mi mano. Hagamos una cita con el médico de familia. Yo iré contigo. Sintiéndome empoderada, llamé al consultorio del Dr. Wilson al día siguiente y programé una cita para la semana siguiente. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Finalmente, tendría algunas respuestas. Pero mi alivio duró poco. Esa noche, mi madre irrumpió en mi habitación. Agitando su teléfono, la clínica llamó para confirmar tu cita, dijo con una voz extrañamente calmada. Una cita de la que yo no sabía nada. Necesito que revisen esto. Mamá, dije tratando de mantener mi postura. Fuiste a mis espaldas, acusó. Después de todo lo que te he dicho, sabes lo vergonzoso. ¿Qué es esto? Trabajo con estas personas, Grace, su trata de mi salud, no de tu vergüenza, le respondí. Ella se burló. Cancele la cita. ¿No vas a ir? ¿Cómo que no? Respondí incrédula, no puedes hacer eso. Claro que puedo. Estás bajo nuestro seguro familiar y vives bajo nuestro techo. Si quieres actuar como adulta, empieza por respetar las decisiones de tus padres. Tus decisiones podrían estar poniendo mi vida en riesgo, grité, algo que rara vez hacía. Mi padre apareció en el umbral, incómodo como siempre. ¿Qué está pasando aquí?, dijo. Grace está dramatizando otra vez, respondió mi madre con desdén, haciendo citas médicas a nuestras espaldas por ese problema imaginario que tiene. Miré suplicante a mi padre. Papá, por favor, algo anda mal conmigo. Necesito ver a un médico. Él cambió el peso de un pie a otro. Escucha a tu madre, Grace. Ella sabe de lo que habla. Me sentí completamente traicionada. Ninguno de los dos me está escuchando. Esta conversación terminó, declaró mi madre, dándose la vuelta para irse. Concéntrate en tus estudios en lugar de inventar problemas. Cuando se fueron, rompí a llorar. Emily tenía razón. Tenía que tomar el control de la situación por mí misma. Mi hermana Lily pasó junto a mi puerta abierta y se detuvo. ¿Qué te pasa ahora?, preguntó con un tono entre curiosidad y molestia. Nada que te importe, murmuré. Se quedó parada en el umbral. ¿Es por ese bulto otra vez? Mamá dice que solo estás dramatizando. Claro, eso es lo que dice, respondí amargamente, y tú te crees todo lo que te dice, ¿verdad? Lily se encogió de hombros.
siempre ha sido la que hace un mundo de todo. ¿Recuerdas cuando pensaste que tenías apendicitis y solo era gases? Esto es diferente, le insistí, esto es real. Lo que dijo mientras se alejaba fue solo, deja de causar problemas a todos. Esa noche le envié un correo electrónico a mi tía Lisa, la hermana menor de mi madre que vivía en Denver. La tía Lisa siempre había sido la oveja negra de la familia, eligiendo una carrera en ciencias ambientales en lugar de matrimonio e hijos. Para disgusto de mi abuela, ella y mi madre tenían una relación tensa, pero siempre había sido amable conmigo. Le expliqué mi situación, incluyendo fotos del bulto y una lista de mis síntomas. Su respuesta llegó a la mañana siguiente. Grace, esto suena serio. Voy a visitarte el próximo mes. Mientras tanto, documenta todo. Toma fotos diarias. Lleva un diario de síntomas y trata de ver a un médico de cualquier forma que puedas. Tu salud es lo primero. Con cariño, tía. Lisa, su mensaje me dio esperanza. Comencé un diario detallado, registrando cada síntoma, cada desdén de mis padres y fotos diarias del bulto. Si nadie me creía ahora, tendría pruebas que no podrían ignorar 4 meses después de descubrir el bulto. Mi estado había empeorado significativamente. Concentrarme en cualquier cosa por más de unos minutos se había vuelto casi imposible. El bulto ahora tenía el tamaño de un huevo de gallina, ocasionando punzadas ocasionales que irradiaban por mi cuello hasta el hombro. Mi equilibrio se veía afectado. Me encontraba tropezando o teniendo que sujetarme de las paredes para mantenerme estable. Una mañana, me caí en la ducha, causando un fuerte estruendo que hizo que mi madre corriera. ¿Qué pasó?, exigió, abriendo la puerta del baño sin tocar. Estaba sentada en el suelo de la ducha, con el agua corriendo sobre mí. Demasiado mareada para levantarme. Perdí el equilibrio. Por un momento breve creí ver una chispa de preocupación en su rostro, pero rápidamente se endureció en su habitual expresión de desaprobación. Tienes que tener más cuidado, dijo, lanzándome una toalla. Si te lastimas, afectará aún más tus estudios. Mamá, dije, con la voz quebrada, por favor escúchame. Estoy realmente enferma. Algo anda muy mal conmigo. Suspiró con fuerza. Vístete, llegarás tarde a clase. Logré superar mis clases de la mañana. Pero por la tarde, el dolor de cabeza era tan intenso que apenas podía ver con claridad. Emily me encontró en el centro estudiantil con la cabeza apoyada sobre la mesa. Grace, esto ya ha durado suficiente, dijo con firmeza al ver mi estado. Te llevaré a la clínica comunitaria del centro ahora mismo. Aceptan pacientes sin seguro ni referencias, demasiado débil para discutir. La dejé conducir hasta la clínica. La sala de espera estaba llena. Pero Emily explicó mi situación a la recepcionista, quien, al verme casi desplomarme en una silla, me adelantó en la fila. La doctora Jessica Brown tenía unos 40 años. Ojos amables y una actitud seria y profesional. Escuchó atentamente mientras le explicaba mis síntomas y la evolución. Su preocupación creció al mostrarle el bulto. ¿Desde cuándo tienes problemas de equilibrio?, preguntó, examinando cuidadosamente el bulto. Unas 3 semanas, respondí. Pero está empeorando. ¿Y los dolores de cabeza? ¿Qué tan fuertes son en una escala del 1 al 10? La mayoría de los días un 7, pero a veces un 9 o 10. Frunció el ceño mientras anotaba en mi expediente. Quisiera hacerte análisis de sangre hoy mismo y una radiografía de tu cuello. Esto requiere atención inmediata, por primera vez en meses. Alguien me tomaba en serio. Sentí que lágrimas de alivio rodaban por mis mejillas. Gracias, susurré. Grace, dijo la doctora Brown con suavidad, ¿por qué esperaste tanto para buscar atención médica? Le expliqué cómo mis padres me habían ignorado, la condición de mi madre como enfermera y la cita cancelada. Su expresión se tornó grave. Eso es preocupante. Muy preocupante. La negligencia médica es un asunto serio, especialmente a tu edad. Los análisis mostraron marcadores inflamatorios elevados y la radiografía reveló una masa que, según la doctora Brown, necesitaba más investigación. Inmediatamente me dio una referencia para una resonancia magnética. He programado tu resonancia para pasado mañana, dijo entregándome los papeles. Esto es urgente. Grace, debes hacerte este estudio. Si tus padres interfieren, llámame. De inmediato, Emily me llevó a casa, prometiendo recogerme para la cita. Sentía una mezcla de alivio y miedo. Alguien creía en mí, pero que revelaría la resonancia. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Fui a mi cuarto a esconder los papeles médicos. Pero al abrir la puerta, encontré a mi madre hurgando en mi escritorio. ¿Qué haces?, le exigí. Se giró, sorprendida. ¿Dónde estabas? Tú suponía que estabas en el grupo de estudio en la biblioteca. Estuve en una cita médica, admití. Demasiado cansada para mentir. Ella entrecerró los ojos. Fuiste a un doctor a mis espaldas otra vez. Tuve que hacerlo, mamá. Nadie aquí me escucha. Vio la carpeta en mi mano. ¿Qué es eso? Nada, dije, intentando esconderla detrás de mi espalda. Se lanzó hacia adelante y la agarró.
abriéndola para encontrar los papeles médicos y la referencia para la resonancia, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves? Siseo, después de todo lo que te he dicho, mamá. Por favor, Roge, la doctora dice que es serio. Necesito esta resonancia. Pero no me escuchaba. Rompió los papeles en pedazos y bajó furiosa. La seguí a la cocina, donde lanzó los pedazos en el fregadero y los prendió con un fósforo. Estás destruyendo cualquier evidencia de que tengo un problema. Médico, grité, viendo cómo mis papeles se quemaban. ¿Por qué haces esto? Estás intentando destruir a esta familia con tu constante necesidad de atención, me gritó. ¿Sabes lo que pensarán si se enteran de que mi hija anda corriendo por clínicas raras, diciendo que está enferma? Mi reputación en la clínica se arruinará. Mi padre entró alarmado por los gritos. ¿Qué está pasando? Tu hija fue a una clínica del centro y consiguió que algún charlatán le ordenara pruebas costosas. Que no necesitan, dijo mi madre. Papá, supliqué, la doctora dice que necesito una resonancia. El bulto es serio. Miró de mí a mi madre y suspiró. Grace, escucha a tu madre. Ella sabe lo que dice, está quemando mis referencias médicas. Lloriqué, señalando el fregadero, donde las cenizas de mis papeles humeaban. Karen dijo débilmente. Tal vez eso es ir demasiado lejos. No me desafíes, Thomas replicó. Mi madre, Grace, necesita aprender que no puede manipularnos así. No podía creer lo que estaba pasando. Están locos, susurré, retrocediendo. Estamos hablando de mi vida. Corrí a mi habitación y llamé a Emily sollozando mientras le contaba lo sucedido. Llamaré a la doctora Brown, prometió, lo resolveremos. Prepara una maleta. Grace, te quedarás conmigo esta noche. 2 horas después, la doctora Brown me llamó. Ella había hablado con el radiólogo y explicado la situación. Aún realizarían la resonancia magnética y ella misma se encargaría de los trámites y el seguro. Esto es extremadamente inusual, dijo. Pero dadas las circunstancias y la urgencia de tu condición, haremos una excepción. Emily te llevará al hospital mañana y yo te esperaré allí. Por primera vez en meses, sentí un atisbo de esperanza, pero se vio ensombrecida por la devastadora realidad de que mis propios padres estaban activamente impidiendo que recibiera la atención médica que desesperadamente necesitaba. Las semanas siguientes fueron un borrón de síntomas que empeoraban, y aislamiento creciente. Dividía mi tiempo entre el apartamento de Emily y la casa de mis padres, intentando mantener cierta normalidad. La resonancia magnética ya se había realizado. Pero la doctora Brown aún esperaba que un especialista revisara los resultados antes de hablar conmigo. Mi rendimiento académico continuaba deteriorándose. Apenas aprobaba mis clases y varios profesores habían mostrado preocupación. Los dolores de cabeza eran casi constantes y llevaba conmigo medicación para el dolor de prescripción médica. Una tarde estaba en la librería de la universidad, buscando un libro de referencia para mi trabajo de bioquímica. La luz fluorescente parecía inusualmente fuerte, lo que intensificó mi dolor de cabeza. Al alcanzar un libro en un estante alto, la habitación comenzó a girar. Traté de sostenerme del estante, pero mis piernas me fallaron. Tenía una vaga conciencia de libros cayendo a mi alrededor mientras me desplomaba. Voces gritaban alarmadas. Un estudiante se arrodilló a mi lado, preguntando si estaba bien. Intenté responder, pero mis palabras salieron arrastradas e incoherentes. El lado izquierdo de mi rostro estaba entumecido y mi visión se nublaba. Alguien llame al 911. Gritó una voz, entraba y salía de la conciencia cuando llegaron los paramédicos. Me colocaron en una camilla, me pusieron monitores en el pecho y comenzaron una vía intravenosa, entre la niebla. Los oí hablar urgentemente sobre mis signos vitales y la respuesta pupilar. La sirena de la ambulancia aullaba mientras atravesábamos el tráfico. Sentí una mano fría en la mía y me giré para ver a Emily sentada a mi lado. No tenía idea de cómo había llegado hasta ahí. Aguanta, Grace dijo con la voz quebrada, ya casi llegamos al hospital, en urgencias. Médicos y enfermeras me rodearon. Un doctor me alumbró los ojos y me hizo preguntas que apenas podía comprender. Todo sucedía tan rápido, pero sentía que me movía en cámara lenta. Paciente femenina de 20 años con masa conocida en la base del cráneo, anunció un médico. Ordenen una tomografía computarizada inmediata y contacten a neurología para consulta. Me llevaron en silla de ruedas a una sala con una gran máquina. La tomografía fue rápida pero desconcertante. De regreso en urgencias, una enfermera me informó que habían contactado a mis padres. No protesté débilmente. Ellos no ayudarán. La enfermera se mostró confundida, pero me aseguró que mis padres ya estaban en camino, como era de esperar. Mi madre y mi padre llegaron 20 minutos después. Mi madre lucía furiosa, mientras mi padre parecía genuinamente preocupado. ¿Qué está pasando aquí?, exigió mi madre a la enfermera más cercana.
¿Por qué trajeron a mi hija a urgencias? Señora Wilson, respondió la enfermera con profesionalismo. Su hija se desmayó en la librería de la universidad. Presenta síntomas neurológicos que requieren atención inmediata. Esto es ridículo, bufó mi madre. Obviamente, solo está agotada por estudiar. No hacía falta todo este drama. El doctor de urgencias escuchó y se acercó. Señora Wilson. Soy el doctor Patel. Los síntomas de su hija son serios y compatibles con presión intracraneal aumentada. Necesitamos realizar una resonancia magnética de inmediato. Ella ya tuvo una resonancia en alguna clínica del centro, dijo mi madre con desdén. Esto es solo una forma de llamar la atención. El doctor Patel se mostró sorprendido. ¿Tiene los resultados de esa resonancia previa? No, porque no había nada malo, insistió mi madre. En ese momento llegó la doctora Brown. Un poco sin aliento. Soy la doctora Jessica Brown, soy la doctora primaria de Grace. Yo ordené la resonancia anterior, pero aún estamos esperando el informe completo del especialista. Tú, a mi madre, le siseo. Tú fomentaste ese comportamiento. La doctora Brown mantuvo su postura. Señora Wilson, como profesional médica que es, debe entender la gravedad de los síntomas de su hija. La resonancia preliminar mostró una masa significativa que requiere atención inmediata. Esto es absurdo, balbuceó mi madre. Quiero ver esos supuestos resultados por mí misma. Señora Wilson, dijo con firmeza el doctor Patel. Debo pedirle que salga, si no puede mantener la calma. Su hija necesita atención médica ahora. Mi padre puso una mano para contener a mi madre. Karen, tal vez deberíamos escuchar. Muy bien, chilló ella, hagan sus pruebas, pero cuando salgan normales. Espero una disculpa completa. Me llevaron de nuevo a la sala de resonancia magnética. Esta vez, el procedimiento pareció eterno. Me acosté dentro del tubo estrecho, tratando de no entrar en pánico, mientras la máquina hacía ruidos metálicos a mi alrededor. Cuando terminó, me llevaron a una sala privada para esperar los resultados. Emily se quedó conmigo mientras mis padres esperaban afuera. La doctora Brown entró brevemente para verme. El neurólogo está revisando tus escáneres, dijo. Deberíamos tener respuestas pronto. 2 horas después, el doctor Patel regresó acompañado de otro médico que presentó como el doctor Sharma, un neurocirujano. Sus expresiones serias hicieron que mi corazón se hundiera. Nos gustaría que sus padres se unan a esta conversación, dijo el doctor Sharma. ¿Está de acuerdo? Asentí. Una enfermera fue a buscarlos. Mi madre entró con los brazos cruzados a la defensiva, mientras mi padre lucía cada vez más preocupado. El doctor Sharma mostró mis imágenes de resonancia en una pantalla. Incluso para un ojo no entrenado, la gran masa en la base de mi cráneo era claramente visible. Grace, comenzó el doctor Sharma, la resonancia muestra un tumor significativo ubicado en la base de tu cráneo, presionando contra tu cerebelo y el tronco cerebral. Según las características de la imagen, creemos que es un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral. La sala quedó en silencio. Me sentí extrañamente desconectada, como si estuviera viendo lo que le ocurría a otra persona. Este tipo de tumor suele crecer rápidamente en continuo. Dada su tamaño y ubicación, probablemente se ha desarrollado durante 6 a 8 meses, si se hubiera detectado antes. Las opciones de tratamiento podrían haber sido diferentes. Miré a mis padres. Mi padre se había desplomado en una silla, con el rostro pálido. Mi madre estaba paralizada, con una expresión de incredulidad y horror creciente. ¿Qué significa esto?, preguntó mi padre con voz apenas audible. Grace necesitará una cirugía de emergencia para aliviar la presión en su cerebro y remover la mayor parte posible del tumor, explicó el doctor Sharma. Después seguirá radioterapia y quimioterapia. ¿Cuál es su pronóstico?, susurró mi madre, con toda su ira previa desaparecida. El doctor Sharma dudó. El glioblastoma es una de las formas más agresivas de cáncer cerebral. Dado el avance en la etapa del diagnóstico y la ubicación del tumor, será un reto. Pero Grace es joven y, por lo demás, saludable. Lo que juega a su favor. Mi madre se tambaleó ligeramente y mi padre se levantó para sostenerla. El color se había ido de sus rostros, dejándolos con una apariencia fantasmal, bajo las luces duras del hospital. Esto no puede estar pasando, murmuró mi madre. Debe ser un error. Me temo que las imágenes son bastante claras, dijo el doctor Sharma con suavidad. Necesitamos actuar rápido, mientras los médicos seguían explicando el plan de tratamiento. Observé cómo el mundo de mis padres se derrumbaba a su alrededor. La realidad que tan desesperadamente intentaron negar ahora les enfrentaba, imposible de ignorar. Esa noche fui trasladada a una habitación privada en la sala de neurología. Los médicos habían colocado un drenaje para aliviar parte de la presión en mi cerebro, lo que ayudó a reducir mis síntomas más graves. La cirugía estaba programada para la mañana siguiente. Mis padres se sentaron incómodos en una esquina de la habitación, apenas hablaban. La atmósfera estaba cargada de acusaciones no expresadas y culpa.
Emily había ido a casa a buscar algunas de mis cosas. Pero prometió regresar pronto. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales y ajustar mi medicación. Tu tía está aquí, me informó la enfermera, dice que se llama Lisa. La dejo pasar. Asentí con entusiasmo. La tía Lisa debió tomar el primer vuelo tras escuchar las noticias. Entró en la habitación con su bolso de viaje aún en mano. Grace exhaló, apresurándose a mi lado y abrazándome con cuidado. Vine en cuanto Emily me llamó. Mi madre se levantó abruptamente. Lisa, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué crees que estoy haciendo aquí? Replicó la tía. Lise, Karen. Estoy aquí por Grace porque aparentemente sus propios padres no han querido tomar en serio sus preocupaciones de salud. No tienes derecho a juzgarnos, respondió mi madre a la defensiva, no sabes por lo que hemos pasado. Oh, tengo una idea bastante clara, contestó la tía Lisa. Grace me ha estado enviando correos durante meses sobre el bulto y cómo ustedes han desestimado sus preocupaciones. Me mandó fotos. Karen, fotos de un tumor en crecimiento que tú, como enfermera, decías que no era nada. Mi padre se levantó, colocándose entre las hermanas. Lisa, por favor. Este no es el momento ni el lugar. ¿Cuándo lo será? Exigió la tía Lisa, después de la cirugía. Después de meses de tratamiento que se podrían haber evitado si hubieran escuchado a su hija. El rostro de mi madre se quebró. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no soy consciente de lo que hemos hecho? Lo que han hecho es negligencia médica, dijo la tía Lisa con voz temblorosa por la rabia. Grace pudo haber muerto por su negación. Bastan, dije. Débil desde la cama. Por favor, dejen de pelear. Todos se volvieron a mirarme por un momento, amonestados. La tía Lisa respiró hondo y se sentó al borde de mi cama. Grace necesita saber la verdad. Karen, toda la verdad. Mi madre palideció. Lisa, ¿no qué? ¿Verdad? Pregunté, mirando entre ellas. La tía Lisa tomó mi mano. Grace, hay antecedentes de tumores cerebrales en nuestra familia. Tu abuela murió de glioblastoma a los 45 años. Igual que nuestro tío Robert. La miré impactada y luego miré a mi madre. Nunca me contaste esto. ¿Por qué ocultar algo tan importante? Mi madre se hundió en su silla, cubriéndose la cara con las manos. No quería que vivieras con miedo. Después de que mamá murió, pasé años aterrorizada pensando que cada dolor de cabeza era un tumor. No quería eso para ti ni para Lily. ¿Entonces ignoraste síntomas reales? Preguntó la tía Lisa incrédula. Karen, eso no tiene sentido. Pensé que si lo reconocía, lo haría real, susurró mi madre. No podía enfrentar perderte como perdimos a mamá. Mi padre, que había estado en silencio, de repente se derrumbó. Debía hacer algo, sollozó. Sabía que algo estaba mal, pero seguía dejando que tu madre decidiera. Te fallé. Grace, lo siento mucho. La puerta se abrió y Lily entró con los ojos rojos por llorar. Claramente había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Grace va a morir. Preguntó con voz baja. Nadie va a morir, dijo firmemente la tía Lisa. Grace va a luchar contra esto y todos la vamos a ayudar. En ese momento, entró el doctor Sharma para explicar la cirugía programada para la mañana siguiente. Intentaría remover la mayor parte posible del tumor, pero su ubicación dificultaba una extracción completa, sin riesgo de daño neurológico significativo. ¿Cuáles son sus probabilidades? Preguntó mi padre con voz hueca. Dado el tamaño y la ubicación del tumor y que es un glioblastoma, la tasa de supervivencia a 5 años es aproximadamente del 30%, respondió el doctor Sharma. Pero Grace es joven y, por lo demás, saludable, lo que mejora sus probabilidades. La sala quedó en silencio mientras la gravedad de mi situación se hacía presente. 30%. Menos de un tercio de posibilidad de sobrevivir los próximos 5 años. ¿Puedo tener un momento a solas con mis padres? Pedí después de que el doctor Sharma se retirara. La tía Lisa y Lily salieron a regañadientes, dejándome con las dos personas que habían desestimado mis síntomas durante meses. ¿Por qué? Pregunté, con lágrimas corriendo por mi rostro. ¿Por qué no me creyeron? Mi madre se sentó a mi lado, con timidez, tomando mi mano. Tenía miedo, Grace. Después de ver morir a mi madre por la misma enfermedad, no podía soportar la idea de perderte también. Así que me convencí de que no era nada serio, que solo estabas estresada o buscando atención. Eso no tiene sentido, dije. Si te preocupaban tanto los tumores cerebrales, ¿no deberías haber sido más cautelosa? El miedo hace que las personas hagan cosas irracionales, admitió. Pensé que, si lo ignoraba, se iría. Ahora sé lo equivocada que estaba. ¿Y tú? Pregunté mirando a mi padre. ¿Por qué no me ayudaste? Él no pudo mirarme a los ojos. Siempre he delegado en tu madre los asuntos de salud. Ella era la enfermera, la experta. Pero eso no es excusa. Debí haberte defendido, haberte llevado al médico yo mismo. Fui débil y cobarde. Y ahora estás pagando el precio por ello. ¿Sabes cómo se sintió?
Pregunté con la voz quebrada, saber que algo andaba muy mal en mí, tener miedo y dolor, y que las dos personas que se supone deben protegerme me digan que lo estoy inventando. ¿Tienen idea de lo sola que me sentí? Ambos se quebraron. Y décadas de compostura se derrumbaron ante lo que habían hecho. Mi madre sollozó con las manos en el rostro, mientras mi padre se arrodilló junto a la cama, suplicando un perdón que no estaba segura de poder otorgar. No sé si alguna vez pueda perdonarlos, dije. Honestamente, pero ahora necesito padres. Necesito que estén aquí para mí en lo que venga. ¿Pueden hacer eso? Ambos asintieron, limpiándose las lágrimas. La doctora Brown tocó y entró en la habitación Grace. Debemos empezar a prepararte para la cirugía de mañana. Tus padres pueden quedarse hasta entonces, si quieres. A medida que avanzaba la noche, hablamos más abiertamente que nunca antes, sobre el miedo y la negación. Sobre patrones familiares que nunca habíamos reconocido, sobre el muro de perfeccionismo que mi madre había construido a su alrededor y que casi me cuesta la vida. Fue doloroso, crudo y necesario. La mañana llegó demasiado rápido. Mientras las enfermeras me preparaban para la cirugía, mi familia se reunió alrededor de mi cama, incluso en mi miedo. Noté cómo mi madre había envejecido de la noche a la mañana. Como mi padre parecía más pequeño, de alguna manera disminuido por la culpa. Los quiero, les dije a todos, mientras me llevaban hacia el quirófano. Pase lo que pase, mientras la anestesia hacía efecto, mi último pensamiento consciente fue una oración para despertar de nuevo y tener la oportunidad de sanar no solo mi cuerpo, sino también a mi familia rota. La noche antes de la cirugía fue la más larga de mi vida. Después de que mi familia se fue, permanecí despierta en la fría habitación del hospital. El pitido rítmico de los monitores era mi única compañía. Cada posible resultado pasaba por mi mente como una película de terror que no podía apagar. ¿Despertaría de la cirugía? ¿Quedaría paralizada? ¿Seguiría siendo yo? Pensé en todas las cosas que aún tenía por hacer. Nunca me había enamorado, nunca había viajado fuera de Estados Unidos, ni siquiera había terminado la universidad. A mis 20 años. Mi vida parecía apenas comenzar y posiblemente estar terminando. Alrededor de la medianoche, Emily regresó, con una bolsa con mis cosas. Traía mis pijamas favoritas, mi diario y un pequeño elefante de peluche que había conservado desde niña. Pensé que tal vez querrías a señor Manning, dijo, colocando al elefante gastado a mi lado. Para traer buena suerte mañana, apreté el peluche con gratitud. ¿Qué haría sin ti? Nunca tendrás que descubrirlo, prometió. Acomodándose en la silla junto a mi cama, me quedo aquí esta noche. Más tarde, un grupo de mis compañeros llegó con tarjetas hechas a mano y una cesta con mis snacks favoritos para después de la cirugía. Se agruparon alrededor de mi cama, tratando de mantener la conversación ligera a pesar de la gravedad de la situación. El profesor Miller dijo, tu lugar en el programa está asegurado. Mi compañero de laboratorio, Jason, me aseguró, toma todo el tiempo que necesites para recuperarte. Su visita levantó mi ánimo. A pesar de todo, no estaba sola. Tenía personas que creían en mí cuando mi propia familia no lo hacía. La tía Lisa regresó después de medianoche e insistió en que Emily fuera a descansar a casa. Yo haré el turno de noche, dijo, acomodándose con un libro y un termo de café. En las horas silenciosas que siguieron, la tía Lisa compartió historias sobre nuestra familia que nunca había escuchado antes. Sobre la batalla de mi abuela contra el mismo cáncer que ahora crecía dentro de mí, sobre el colapso de mi madre tras su muerte. Tu madre tenía solo 23 años cuando perdió a su propia madre, explicó la tía Lisa. Nunca procesó realmente ese duelo. En cambio, se volvió hipercontroladora, como si pudiera evitar que sucedieran cosas malas con solo su fuerza de voluntad. Eso no excusa lo que hizo, dije. No, no lo excusan, coincidió la tía Lisa, pero entenderlo podría ayudarte a sanar eventualmente. No solo tu cuerpo, sino también tu corazón. El amanecer llegó con las enfermeras preparándome para la cirugía. Mis padres y Lily llegaron temprano, todos con aspecto de no haber dormido nada. Mi madre se acercó con timidez, su habitual seguridad ausente. Te traje esto, dijo, extendiéndome un pequeño colgante de plata. Era de tu abuela. Lo usó durante todo su tratamiento. Lo acepté en silencio, dejándola colocarlo alrededor de mi cuello. El doctor Sharma entró con su equipo para explicar el procedimiento por última vez. La cirugía tomaría aproximadamente 10 horas. Removerían la mayor cantidad posible del tumor sin dañar estructuras cerebrales críticas. Mientras me preparaban para llevarme al quirófano, toda mi familia se reunió a mi alrededor. Mi padre me apretó la mano con fuerza, las lágrimas corriéndole por el rostro. Estaremos aquí cuando despiertes, prometió. El quirófano era más brillante y frío de lo que había imaginado. El equipo trabajaba eficientemente a mi alrededor, colocando monitores y preparando el equipo. Dr. Sharma me apretó la mano con seguridad justo antes de que el anestesiólogo colocara una máscara sobre mi rostro.
Cuenta hacia atrás desde 10. Instruyó. Llegué hasta el 7 antes de que la oscuridad me reclamara. Mi siguiente recuerdo fue de dolor. Un dolor sordo y punzante que irradiaba desde la base de mi cráneo. La garganta me ardía y la boca. Estaba seca como el desierto. Traté de abrir los ojos, pero mis párpados pesaban de manera imposible. Grace, ¿puedes oírme? Aprieta mi mano si me escuchas. Reconocí la voz de la doctora Brown y sentí su mano en la mía. Con enorme esfuerzo. Apreté débilmente. ¿Está consciente?, le anunció la doctora Brown a alguien más en la sala. Grace, estás en recuperación. La cirugía terminó. Lo hiciste muy bien durante las siguientes horas. Entraba y salía de la conciencia. A veces escuchaba a personas hablar en tonos bajos a mi alrededor. Otras solo había oscuridad y el dolor persistente. Cuando finalmente logré abrir los ojos por completo, encontré a mi madre dormida en una silla junto a mi cama, luciendo más vieja y vulnerable de lo que jamás la había visto. Debí moverme porque se despertó de inmediato. Grace exhaló. ¿Estás despierta? Déjame llamar a la enfermera, después de una ráfaga de actividad, revisando mis signos vitales y respuestas cognitivas. El doctor Sharma vino a explicar el resultado de la cirugía. Pudimos remover aproximadamente el 90% del tumor, dijo. Eso es mejor de lo que esperábamos inicialmente. Sin embargo, aún quedan células cancerígenas a las que no pudimos acceder quirúrgicamente. Necesitarás comenzar radioterapia y quimioterapia una vez que te hayas recuperado. ¿Qué pasa ahora?, pregunté con voz apenas audible. Ahora descansas y sanas, dijo. En aproximadamente 2 semanas comenzarás 6 meses de tratamientos combinados de radiación y quimioterapia. Los días siguientes fueron un borrón de manejo del dolor. Fisioterapia, evaluaciones y visitas de especialistas. Un vendaje cubría la parte posterior de mi cabeza, donde me habían removido parte del cráneo para acceder al tumor. Tendría esa cicatriz por el resto de mi vida. Emily me visitaba a diario, trayendo apuntes de clases y noticias de amigos. La tía Lisa extendió su estadía indefinidamente, alquilando un pequeño departamento cerca del hospital. Mi hermana Lily pasaba horas investigando el glioblastoma, bombardeando a mis médicos con preguntas sobre protocolos de tratamiento y ensayos clínicos. Lo más sorprendente fue la transformación de mis padres ante mis ojos. Mi madre tomó una licencia en la clínica para estar conmigo tiempo completo. Asistía a cada consulta, tomando notas detalladas y haciendo preguntas inteligentes. Por las noches, cuando creía que dormía, la oía llorar en silencio en el pasillo. Mi padre también dio un paso adelante de formas que nunca antes había visto. Desafió las negativas del seguro. Investigó tratamientos alternativos y coordinó con mis profesores para gestionar mi baja médica en la universidad. 6 semanas. Después de la cirugía, comencé la fase más dura del tratamiento. 5 días a la semana iba al hospital para recibir radioterapia. Cada sesión duraba solo minutos, pero me dejaba cada vez más agotada. Simultáneamente, tomaba pastillas de quimioterapia que me provocaban fuertes náuseas. Mi cabello comenzó a caerse a mechones. Una mañana desperté y encontré mi almohada cubierta de mechones de mi antes abundante cabello castaño. Mi madre me encontró sollozando en el baño. Déjame ayudarte, dijo con dulzura, tomando unas tijeras del mostrador. Juntas cortamos lo que quedaba de mi cabello. Luego ella se rapó la cabeza en señal de solidaridad. Lo superaremos juntas, prometió. Mientras nuestras reflejadas cabezas calvas se miraban en el espejo, los efectos secundarios del tratamiento fueron implacables, náuseas que ningún medicamento aliviaba, fatiga tan profunda que caminar de la cama al baño requería pausas, llagas en la boca que hacían que comer fuera una agonía. A pesar de todo, mi sistema de apoyo nunca flaqueó. Emily organizó un grupo rotativo de amigos para visitarme, para que nunca estuviera sola en mis peores momentos. La tía Lisa se encargó del hogar para que mis padres pudieran enfocarse en mi cuidado. Incluso Lily dio un paso adelante, convirtiéndose en mi defensora feroz en cada cita médica. Mi madre, antes mi mayor negadora, se volvió mi cuidadora más dedicada. Llevaba un control militar de cada medicamento, síntoma y resultado de pruebas. Una noche, cuando las náuseas eran especialmente fuertes, se sentó a mi lado durante horas, aplicándome paños fríos en la frente y contándome historias de sus días como enfermera para distraerme. Nunca me perdonaré por no haberte creído, susurró cuando creyó que yo dormía, pero prometo que pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Mi padre tomó una licencia prolongada de su trabajo para estar presente durante mis tratamientos. Me cargaba hasta el auto cuando estaba demasiado débil para caminar y me leía en voz alta durante las sesiones de radioterapia. Lily, inspirada por mi batalla, anunció que quería ser oncóloga. Quiero ayudar a personas como tú, me dijo. Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que tú viviste. 4 meses después de empezar el tratamiento,
Comencé a asistir a un grupo de apoyo para jóvenes adultos con cáncer. Conectar con otros que entendían los desafíos únicos de enfrentar la mortalidad en los 20 años resultó ser sorprendentemente sanador. Con su ánimo, inicié un blog documentando mi camino, con la esperanza de crear conciencia sobre la importancia de defenderse a uno mismo médicamente. 6 meses después del diagnóstico, terminé mi última ronda de radioterapia. La resonancia de seguimiento no mostró crecimiento nuevo del tumor. Aunque necesitaría monitoreo constante durante años, las probabilidades estadísticas aún estaban en mi contra, pero ya había desafiado las expectativas al responder tan bien al tratamiento. Esa noche, mi familia y amigos se reunieron para una pequeña celebración, al mirar a las personas que me habían sostenido en el periodo más oscuro de mi vida. Sentí una mezcla compleja de emociones. Aún sentía enojo hacia mis padres por su negación inicial, pero también gratitud por cómo habían estado presentes una vez que la verdad no pudo ser ignorada. Por Grace, brindó Emily, levantando su copa, la persona más fuerte que conozco. Por las segundas oportunidades, añadí en voz baja, mirando directamente a mis padres, y griega por la verdad. Sin importar lo dolorosa que sea, 1 año después del diagnóstico, estuve en el auditorio de la Universidad Northwestern con un birrete que cubría mi cabello todavía en crecimiento. Había regresado para terminar mi carrera, aunque a un ritmo más lento que antes. Mis profesores fueron increíblemente comprensivos, permitiéndome tomar clases a tiempo parcial mientras continuaba con mis resonancias trimestrales y tratamientos de seguimiento. El viaje me cambió profundamente, ya no quería ser médica. En cambio, cambié mi especialidad a psicología con enfoque en psicooncología. El impacto psicológico del cáncer en pacientes y sus familias. Mi propia experiencia me había mostrado lo desesperadamente necesario que es ese apoyo. Mi familia se sentó en la primera fila, animándome con entusiasmo mientras cruzaba el escenario. Mi madre, antes tan preocupada por las apariencias, ahora se secaba las lágrimas sin pudor. Mi padre, ya no pasivo, se puso de pie y silbó. Lily, ahora estudiante de primer año de premedicina, levantaba un cartel hecho en casa. La tía Lisa, que se había mudado permanentemente para estar cerca de nosotros. Tomó fotos, la dinámica familiar se había transformado durante el último año. El muro de perfeccionismo que mi madre había construido se había derrumbado, revelando a una mujer vulnerable que había vivido durante décadas desde el miedo. Mi padre había encontrado su voz, ya no delegando las decisiones importantes a otros. Lily y yo habíamos desarrollado una cercanía que nunca antes habíamos tenido. No fue un camino fácil. Todavía surgían momentos de enojo y resentimiento de forma inesperada. Para abordar esas heridas profundas, mi madre y yo habíamos estado asistiendo juntas a terapia familiar durante meses. He usado la negación como escudo toda mi vida, admitió durante una sesión particularmente intensa. Cuando mi madre enfermó, me convencí de que estaría bien hasta que fue demasiado tarde. Hice lo mismo contigo, Grace. No puedo cambiar lo que hice, pero estoy tratando de entender por qué lo hice. La terapeuta nos ayudó a reconocer los patrones intergeneracionales, de evitar emociones difíciles que casi me cuestan la vida. Lentamente, dolorosamente, estábamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos y enfrentar el miedo. Después de la graduación, lancé una pequeña organización sin fines de lucro llamada Heame Now, dedicada a apoyar a jóvenes pacientes, cuyas preocupaciones médicas eran ignoradas por sus familias o proveedores de salud. Proporcionamos recursos, capacitación en defensa personal y consultas médicas de emergencia para quienes se sentían sin voz. El trabajo fue sanador para mí. Cada persona a la que ayudaba me recordaba que mi sufrimiento tenía un propósito, que algo bueno podía surgir del capítulo más oscuro de mi vida. Mi salud se mantuvo estable, aunque la sombra de una posible recaída siempre estaría presente. Cada 3 meses contenía la respiración mientras la máquina de resonancia magnética hacía ruido a mi alrededor, rezando por buenas noticias. Hasta ahora, los escáneres no mostraban crecimiento nuevo, aunque mis médicos mantenían un optimismo cauteloso en lugar de asegurar un futuro definitivo. En el aniversario de mi desmayo en la librería, organicé una caminata benéfica para la investigación del cáncer cerebral. Cientos de personas de la universidad y la comunidad asistieron, muchas vistiendo camisetas con nuestro lema, "Cree en los pacientes", al dirigirme al público. Vi a mis padres escuchando atentamente, desde la primera fila. A veces, las personas que más te aman pueden lastimarte más, dije al micrófono. No por maldad, sino por miedo. Negación o sus propios traumas no resueltos. Mis padres ignoraron mis síntomas durante meses porque enfrentar la posibilidad de mi enfermedad les era demasiado aterrador. Mi madre bajó la cabeza.
Pero continué, sería fácil quedarse enojada, nunca perdonar, pero he aprendido que sanar requiere honestidad, no solo sobre lo que pasó, sino sobre por qué pasó. Entender no excusa el pasado, pero crea posibilidades para el futuro. Miré al mar de rostros. Muchos asintiendo reconociendo sus propias luchas familiares. La lección más importante que he aprendido es esta: debes ser tu propio defensor. Escucha a tu cuerpo, confía en tus instintos. Y si nadie quiere escucharte, sigue hablando hasta que alguien lo haga. Tu vida podría depender de ello. Después del evento, una joven se me acercó llorando. Mis padres me están haciendo lo mismo, susurró. Dicen que mis síntomas son solo ansiedad, pero sé que algo está mal. Le di la información de la doctora Brown y un abrazo. No estás sola, prometí, y mereces ser escuchada. Esa noche, mientras mi familia se reunía para cenar, miré alrededor de la mesa a las personas que me habían fallado tan profundamente y que luego lucharon conmigo con tanta fiereza. El camino había sido complicado, doloroso y, en última instancia, transformador para todos nosotros. Tengo un anuncio, dije. Dejando el tenedor, mi último escáner no mostró evidencia de enfermedad. El doctor Sharma dice que, si me mantengo estable otro año, me clasificará como en remisión. La mesa estalló en alegría y lágrimas. Mi madre apretó mi mano tan fuerte que dolía. Lo lograste, susurró. Lo venciste. Lo vencimos. La corregí, no podría haberlo hecho sola. Más tarde, mientras estábamos en el porche, viendo el atardecer, mi padre hizo la pregunta que había quedado sin decir durante meses. ¿Nos perdonas, Grace? Lo pensé con cuidado antes de responder. Estoy trabajando en ello. Algunos días es más fácil que otros. Pero ahora entiendo que el perdón no es un destino, sino un proceso. Y es uno al que me comprometo por el bien de todos. El bulto, que casi me quita la vida, me dio algo inesperado, la oportunidad de construir una familia basada en la verdad más que en las apariencias. En la vulnerabilidad más que en el perfeccionismo. Cada día despierto agradecida por esa segunda oportunidad, consciente de lo cerca que estuve de perderlo todo. Si mi historia enseña algo, es esto: a veces quienes deberían protegernos fallan. Pero eso no significa que debamos dejar de luchar por nosotros mismos. El tumor casi me mata, pero al final me dio el mayor regalo: el coraje para vivir mi vida real, no la que otros esperaban de mí. ¿Alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie quería escucharte? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Comparte tu historia en los comentarios abajo. No olvides darle me gusta y suscribirte si esto resonó contigo, y comparte este video con alguien que necesite escuchar que su voz importa. Gracias por ser parte de mi viaje y recuerda, siempre confía en ti mismo incluso cuando otros duden de ti.